Después del terrible accidente, de los 45 pasajeros habían quedado 32 personas con vida, algunos en muy mal estado. Gritos de agonía, quejidos, muertos por todas partes y gran confusión reinaban en el interior del avión. La escena era dantesca. Esa primera noche la describes como el infierno. Mira, me gusta ser muy honesto, pero es una cosa que yo se la robé a Roy Harley, digo, esa definición. A tu compañero Sí, también. que es un íntimo amigo mío a quien yo quiero mucho, pero busqué la definición y él dijo, lo que para mí es el infierno es esa noche. Y yo estoy de acuerdo con él. Por eso se la robé, pero me gusta decir quién es el autor de todo. Tengo entendido que tú perdiste la paciencia un poquito con una señora que había quedado atrapada y que gritó toda la noche. Es verdad. Digo, yo también estaba golpeado en el alma. Tuviste la suerte de que no estuviste en la ventanilla. Tu compañero de ventana quedó muy herido en una pierna, ¿no? Mi compañero de ventana quedó muy herido en una pierna y por ello murió. Más después de un mes días y medio, después, sí, un mes. después de un mes y medio después. Esas son las casualidades que pasan en la vida y son las cosas que después te cuestionás de por qué estás vos vivo y por qué hay otros que se murieron. Yo, esa noche fue horrible, había uno, Eduardo Strauch, se creía presidente de la República, había otro que decía que bien pasamos en las cabañas anoche, o sea que era un delirio había muchos que estaban enloquecidos, muchos muy doloridos. Álvaro Mangino tenía una pierna rota que se le movía de un lado para el otro. Le colgaba la... Sí, Pancho Delgado también con otra pierna rota. O sea, era todo un caos, te movías un poquito y era dolor porque estaban todos magullados, digo, todos doloridos, yo mismo dolorido, y aparte habían atentado contra mi vida entera. Mi vida entera era pasármela bien, era ser el niño mimado, y en ese momento me encuentro sin mi mamá, sin mi bolsa de agua caliente, sin mi abrigo, sin nada. Y entonces, ¿qué hace ese niño caprichoso? ¿Qué hace? ¿Por dónde sale ese niño caprichoso? Le hablaste mal, la mandaste a callar. La mandé a callar a la señora. De mala manera. De mala manera y de pésima manera. Shut up! Shut up, you! Shut up, you stupid cow! I'll punch your face in! Al otro día amanece ella muerta. ¿Y entonces qué sentiste? Y obviamente lo que siento es un remordimiento horrible y una culpa brutal por haberle dicho lo que le dije. Pero bueno, justo Canella me lo viene a anunciar, Carlitos me dice la señora Mariani murió. Evidentemente son esas cosas que pasan en la vida, pasan en las cordilleras que vive cada uno, porque a cada uno le pasan esas cosas. ¿Cuántas veces vos te peleaste con un familiar? Cometiste una injusticia. Con un familiar claro, querido y ese se muere y vos te quedás con ese sentimiento Lógico, de culpa. eso es normal. Pero claro, además tenía el atenuante de que yo estaba mal también. Digo, estábamos todos muy mal. Esa es la realidad. Estábamos todos mal. Esa fue tu primera lección allá en la cordillera. Esa fue mi primera lección. Ok. ¿Qué pasa después, los primeros días? Ustedes no tienen comida suficiente, empezaron a encontrar comidita aquí y allá. Inmediatamente lo nuestro fue la organización. ¿Cómo se organizaron? Inmediatamente era pasar el tiempo que estuviéramos ahí, que creíamos que no iba a ser mucho, porque creíamos que los iban a rescatar. Nuestros papás, todos de familias acomodadas y todo, iban a poner 7 aviones. Cielo y tierra. Cielo y tierra y aviones de última generación a buscarnos. Y en cualquier momento vendría. Y en cualquier momento vendrían. Pero como estábamos en el Uruguay, fíjate que por más aviones de última generación y todo, difícil que nos encontraran. Lo mismo pensáramos nosotros si no pasara, los dominicanos. Y realmente estábamos en un lugar espantoso de poder encontrarnos. ¿Alguien tuvo alguna idea de dónde podían estar ubicados? No teníamos la más mínima idea, es más, Sabella estuvo hablando con el copiloto, que quedó vivo. Exacto. Quedó vivo unas horas y él decía constantemente pasamos Curicó. En Chile, Curicó en Chile, ¿no? Bueno, Curicó, después nosotros miramos en los mapas y vimos que Ni Curicó, sabían que era. No, ni idea. Y el piloto pedía un revólver para suicidarse porque estaba realmente en una situación horrible, porque tenía todos los instrumentos clavados en el pecho, la rodilla, en la espalda. Creo que hubiera sido muy católico haberle dado el revólver. Te soy honesto, porque el tipo estaba deshecho.
Pero bueno, No se lo quisieron dar. no, no, Buenos muchachos cristianos católicos, no se lo quisieron dar. no, jamás haríamos una cosa. Pasó la noche entera sufriendo y murió en la mañana. Pasó sus 4 o 5 horas en ese sufrimiento y bueno, pero evidentemente nosotros tenemos que creer lo que Claro. dice el piloto y ahí vamos a los mapas. En los mapas vemos que está Curicó del lado de la precordillera chilena y nuestro objetivo era el lado chileno, el oeste, Siempre el lado chileno. absolutamente el lado chileno. Cuéntame del frío. Lo que sí sabían ustedes es que hacía mucho, pero mucho frío, como nunca ustedes habían vivido. Bueno, y además del frío que nosotros teníamos, nosotros no íbamos preparados para pasar frío. ¿Cómo eran sus ropas? Íbamos preparados para estar en primavera. Con ropa normal, un jean, una camisa, un suéter. ¿Y cómo resistieron esa primera noche o esas primeras Bueno, noches? Fue horrible en el sentido de que, bueno, al principio estaban todos los asientos, o sea que no había lugar, era meterse en un vericueto, porque después que pudimos sacar todos los asientos, de organizarnos, fue un trabajo horrible porque había que arrancarlos porque no teníamos herramientas, entonces fue un trabajo realmente bestial poder sacar todo eso para hacer lugar, porque además el avión quedó torcido. El avión quedó... Inclinado. Sí, no quedó con el piso derechito, quedó un poco torcido, entonces cuando vos dormías del lado de las ventanas, ese estaba en una situación muy cómoda, pero el otro estaba del lado del piso. Entonces, era una situación realmente complicada. Pero bueno, tuvimos que hacer toda organización, sacar todos los asientos, sacar todos y hacer lugar. ¿Pudieron dormir esa primera noche? No, absolutamente Nada. no. Absolutamente Nadie. no, te diría que en toda la cordillera dormimos poquísimo. Bien. Minutos. Sacaron las telas de los asientos, los forros, se protegieron, buscaron. Esa fue la otra parte. Tuvimos la suerte de que los forros de los asientos eran de lana, entonces pudimos sacarlos y empezar a hacer mantas. Hasta ponchos hicimos, no sé el poncho, bueno, no sé si acá existe el poncho. Sí, el poncho es suramericano, pero se conoce aquí. Se le hace un agujero, te lo metes, exacto. Entonces pudimos ordenarnos en ese sentido y buscar abrigo, porque el frío era horrible. La parte de atrás del avión era un agujero por donde entraba el viento y donde las temperaturas oscilaban entre 15 y 25 y 30 grados bajo cero. El liderazgo lo toma automáticamente el que había sido líder del equipo, o sea, el que había sido el entrenador de usted, del equipo de rugby, ¿no? Marcelo Sí, Pérez. Marcelo Pérez del Castillo es un poco el líder natural porque era el capitán del equipo de rugby. Y tenía más edad, ¿no? El organizador del viaje, y entonces un poco como que todos sentimos de que él tiene que ser un poco el capitán. Lamentablemente él se sentía muy culpable por todo el viaje, porque él había sido el organizador y él sentía ese sentimiento de Pobrecito. culpa. Entonces era un liderazgo que yo creo que él lo iba perdiendo, lo tenía porque lo tenía, pero era algo que él muere en la avalancha. Ok. Muere en la Ya avalancha. hablaremos de eso. Los alimentos que encontraron. Nada, los alimentos que encontramos era absolutamente nada, bueno, había una botella de whisky que me la tomé con Una Calesa. noche completa, te la bajaste Sí, en una noche. en una noche. Había algunas botellas de vino que habían comprado los pilotos, había unos chocolatines, pero mínimo, el equivalente a una tableta de chocolates, y habían algunas latas de berberechos de mariscos. Que una vez una lata de esas la repartimos entre 24, para que tengas una idea de lo que era una lata de marisco. O sea que los O sea que primeros una días, cucharadita cada la uno. ración que les tocaba a ustedes era un poquitillo de vino. Un poquitillo de vino y nada, y un chocolatín. A veces yo me acuerdo que hice una expedición a los 2 días y me regalaron un medallón de chocolate como premio. ¿Qué premio? Como premio a eso, un medallón de chocolate, era esas moneditas. ¿Y cuántos días estuvieron alimentándose así? 10 días. Ya tú habías empezado a rezar el rosario. Una de las cosas más hermosas del libro es esa firmeza y ese estar todos los días ahí para rezar el rosario con ellos. Bueno, era un poco, como te dije, yo soy bastante devoto De la Virgen. devoto de la Virgen. Como yo digo, de todos los santos, la que tiene rating para mí, yo soy publicista. Es la Virgen. ¿Eso te lo inculcó tu abuelita? Es la Virgen. Sí, vos es que mi abuela nos llevaba de chicos a mi hermana Goy y a mí, había unas procesiones en el barrio nuestro que se iba la Virgen de una casa a la otra. Era divino, en primavera, con flores y cantándole a la Virgen. Era una cosa que a mí me llenaba de ilusión y ahora me emociona pensar en esos momentos
de la niñez, yo tenía 8 o 9 años, y me acuerdo un día bueno, porque yo decía, bueno, la Virgen, ¿por qué no viene a mi casa? Y finalmente un día llegó la Virgen a mi casa, y le pusimos un altar espectacular, y fue de las cosas más lindas que viví en mi infancia Y con tú mi andabas abuela. con ese rosario. Y yo estaba con ese rosario y tenía siempre ese vínculo con la Virgen. Mi abuela me había contado de los 3 pastorcitos, de Fátima, todas Tú las eras historias de la todavía Virgen. un niño, o sea, el nietecito de Buba, tu abuela, Sí, hijo de don Carlos y Madelón. pero son las cosas lindas de la vida también, esas cosas. Y el niño cogía el rosario y ponía a todos alrededor suyo a rezar, o los que quisieran hacerlo. Exactamente. Digo, yo en eso fui bastante férreo y en estricto, porque vos sos estricta, pero yo también lo soy. Y en eso en las tardes yo rezábamos el rosario. Hail Mary, full of grace. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. ¿Oían radio? ¿Ustedes tenían una idea de lo que estaba pasando con la búsqueda? Nosotros escuchábamos radio, habíamos fabricado una antena para poner una radio pequeña. Era, para algunos veteranos se van a acordar de la Spica. La Spica era una radio famosa, era una radio chiquitita. Y le habíamos podido poner, con cables del avión, habíamos hecho una antena. Y entonces escuchábamos radios de Uruguay. Radio de Uruguay. ¿Qué escuchaban sobre ustedes? Escuchábamos de Chile y escuchábamos de Uruguay. ¿Y de parte de Uruguay qué escuchaban? Y de parte del Uruguay escuchábamos en los informativos que, bueno, que estaba la búsqueda del avión uruguayo, que, en fin, pero ya al final, al cabo de los días, cada vez era menor la noticia. Era menor. Menos y menos. ¿Eso los empezaba a preocupar? Menos y menos. Se empezaba a preocupar hasta que un día estábamos adentro del avión porque la radio había que escucharla afuera, porque para que agarrara más la onda. Estaban afuera justo Marcelo Pérez del Castillo. Marcelo, que se sentía tan culpable. Y estaba con Gustavo Nicolich. Estaban afuera, y Roy Harley. Los 3 estaban afuera, escuchando la radio. Y entra Gustavo Nicolich al avión y dice, chicos, tengo una buena noticia para darles. Yo le digo, ¿qué pasó, Coco? Le decíamos Coco. Digo, se acaba de terminar la búsqueda. Esa era la buena noticia. Entonces le digo, pero sos un hijo de puta. ¿Cómo me vas a decir eso? No, Carlitos, es una buena noticia porque de ahora en adelante este tema es nuestro tema. Ya no es más nuestras familias que nos buscan a nosotros, sino que ahora tenemos que salir por nosotros mismos. Qué manera de ponerlo. No, y qué buena manera de ponerlo. Yo siempre lo digo como un ejemplo de encontrar una oportunidad de una cosa desastrosa. Y realmente fue un golpe que nos sacudió y dijimos, bueno, de ahora sí. Porque ya me imaginé la foto mía puesta en el living de casa, de muerto. En la entrada, con el lacito negro. Dejó de preocuparme la familia. En ese día, el 23 de octubre fue, le escribo una carta a todos los de mi familia, a todos, escribo una carta, en la cual a mi madre en algún momento dado de la carta le digo, si Dios quiere, mamá, nos vamos a pasar la cordillera por el culo. Pero para hacerlo, abandonados a su suerte y sin alimentos como se encontraban, se vieron forzados a tomar la decisión que marcaría sus vidas: alimentarse de los cuerpos de sus compañeros muertos. ¿Qué fue lo más difícil? Tomar esa decisión, cortar la carne o comerla. 10 días habían pasado sin probar alimentos. Habían muerto 6 de los 32 que quedaron vivos después del accidente. Sin esperanzas de ser rescatados, un pensamiento empezó a rondar las mentes de algunos de los sobrevivientes. En un momento dado yo le digo a Nando Parrado, le digo, Nando, se terminó la despensa. La despensa era un neceser de mujer que no tenía absolutamente nada, tenía esos chocolatines, un pedacito de mariscos y qué sé yo. Y Nando me dice, yo me como al piloto. Total, él tiene la culpa de que estemos aquí, dijo él. Bueno, eso lo estás diciendo vos, pero era un poco el criterio, digo. Era la forma de, exacto, la rabia también. Era la rabia contra él. Entonces, ahí te voy a mostrar otro acto de cobardía mío, porque las cosas son como tienen que ser. Entonces, yo soy extremadamente honesto y me gusta que la historia sea
de una honestidad brutal, aunque me pegue mal a mí, aunque quede mal yo, no me importa. Pero voy en una expedición con Adolfo Strauch, con Canessa y con Numa Turcati. Y en una parte me quedo con Adolfo y entonces le digo, algo que yo también estaba pensando, lo que pensó Nando era una cosa que había surgido en mí también. Entonces yo le digo a Adolfo, che, Adolfo, Nando está loco, si quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Empezó a ser un pensamiento común. Era un pensamiento común porque era inclusive mío común. Yo simplemente tiré verdes para recoger maduras. Como Claro, tú querías saber cómo iban a reaccionar los demás. Pero mi manera cobarde, por eso digo, era decir, Nando está loco. No es yo estoy loco, Nando está loco. Lógico. Pero todavía estaban simplemente coqueteando con el pensamiento, que era lo más desesperante. A medida que iban pasando los días, ¿qué era lo más desesperante? Lo más desesperante es que nosotros no sentimos el hambre que podemos tener ahora, con ganas de ir a comer, ese hambre de media tarde, de comerte un sándwich, ¿No? ese hambre. No, ese ya no era ese hambre. Era un otro hambre, era un hambre de que sabíamos de que si no comíamos nos moríamos. Porque era el hambre de la lentitud, estábamos enlentecidos, ya nos dolía el estómago, porque las paredes del estómago se te pegan y te duelen por el hambre que tenés y que sabés que si no comés te morís. Y con frío peor todavía. Tener hambre con frío peor. Imagínate, siempre dicen que en invierno tenés que comer más, imagínate en esas condiciones y como estábamos arropados. Vamos a hablar de esa decisión, la decisión de alimentarse de los compañeros muertos. Se hizo ese planteamiento y lo tomamos con gracia. Lo tomamos con humor. Gustavo Cervino dijo, bueno, si no me comen a mí, bajo del cielo y les rompo el culo. Ese era un poco... Dice, si yo me muero y no me comen, yo bajo del cielo y les rompo el culo. Ese era el criterio de la conversación. Yo también le puse mi cuota de humor. Y hicimos una especie como de, te voy a decir de pacto, pero un poco... Por fin, era una cuestión muy solidaria, fue todo eso. Y buscando explicaciones en realidad para... Y justificación, para que no es nada más a los demás. Si a mí me tocara, yo también me prestara para ser alimento de ustedes. Exactamente. Ok, pero no todo el mundo se convenció al mismo tiempo. Hubo rezagados, gente que tardó más tiempo y que por eso se debilitó. Bueno, obviamente que hubieron, digo, el caso, por ejemplo, de Javier Metol y su esposa, que era... Se negaron al principio, se negaron. Ella ponía justificaciones católicas para no hacerlo, decía que la iglesia, que en fin, pero la cuestión del tercer día ya estaba alimentándose como todo, porque digo, era insensato, digo. Era imposible continuar así, iban a morir. Es insensato para cualquier ser humano no tomar esa... Además, la iglesia justifica in extremis la antropofagia en situaciones extremas. Bueno, la iglesia no la condena. Pero eso lo sabemos lo supieron después. Con el diario del lunes. Eso se mantiene bien calladito también. No vaya a ser cosa que... Pero bueno, toman la decisión. ¿Qué fue lo más difícil? Tomar esa decisión, cortar la carne o comerla. Para mí de verdad no fue difícil. No fue una cosa difícil. Quizás el cortarla debe haber sido, digo, no me tocó a mí, digo, fue un hecho de los estudiantes de medicina, que lo hicieron, que estudiantes de medicina. Roberto Canessa y Gustavo Cervino. Sí, me hace una gracia, y Diego Storm. Diego Storm, estaban empezando. Pero digo, estudiantes de medicina que nada, que sabían de medicina lo mismo que yo, digo, absolutamente nada. Empezando. Pero eran esas cosas que uno le ponía un título, y entonces si uno era ingeniero, bueno, entonces vos tenés que saber de radio, pero no. Y nadie sabía de nada. Nadie sabía de nada. Pero bueno, entonces ellos se creyeron la historia de que eran estudiantes de medicina, y entonces fueron adelante asumieron la responsabilidad de ser estudiantes de medicina. Bueno, ya por lo menos habían tocado cadáveres, estaban en el primer año de medicina. Pero ya a esa altura del partido estábamos bastante familiarizados todos con la muerte, porque estábamos viviendo en un cementerio. Tú que rodeados de muertos por todos lados. 22 muertos como habían, estaba todo rodeado de muertos. Los muertos estaban alrededor del avión. Alrededor del avión, sí, absolutamente. Había muerto ya la hermana de Nando Parrado. La hermana de Nando murió, sí. Nando Parrado, ya ustedes más o menos escucharon en la introducción, pero es la persona que terminó bajando de la montaña y haciendo que fueran rescatados los compañeros. Importante personaje dentro de toda la historia,
Pero él se pasó los primeros 8 días con su hermana falleciendo, que murió en tus brazos. me dice. Sí, murió en los brazos míos. De las cosas que me quedan, de las cosas más lindas que me quedan siempre me quedó ese sentimiento de poderla hacer rezar. Rezó conmigo, rezó un Padre Nuestro y lo rezó en inglés. Y digo, ella yo creo que era profesora de inglés. Yo la verdad que no la conocía mucho, pero la tenía en mis brazos junto con Nando y bueno, y rezó y para mí me quedó esa cosa. Quizás ahora que estoy hablando en este reportaje, quizás con eso mataba mi culpabilidad con la señora de Mariania. Sí, porque me quedó un sentimiento lindo, la verdad. Digo. Fuiste compasivo Sí, para la compensar. verdad, honestamente, Empezaste a madurar. quizás. Ya habían muerto 4 mujeres, quedaba solamente Liliana, Quedaba que Liliana. era una especie de consuelo para ustedes, era una especie de figura maternal, según lo retrata el libro, porque Era pobre. era una mujer de más de 30 años ya. Sí, la verdad que la que vivió Liliana, yo se la regalo, porque como mujer, con ese grupo de anormales, bueno, Así son los teenagers, anormales, los jovencitos. y ahora acá veo un equipo de rugby entero que está acá mirando, Ajá. ¿no? Digo, ellos saben bien a lo que me refiero, pero ella teniendo que ir a hacer sus necesidades afuera, cuidando su Pobrecita. pudor, con su marido, dentro del Qué insulto duro, natural de pobrecita. de los hombres. La crudeza y además la naturaleza del género. Pero tenía una tolerancia, era una maravilla y a mí me hubiera encantado que hubiera sobrevivido porque la gente cuando dice se murieron todas las mujeres, cuando habíamos aparecido dicen todas las mujeres se murieron y ella se murió porque estaba en el lugar inadecuado, equivocado. si no hubiera vivido. Hubiera vivido. ¿Qué pasa? Que mueren 4 mujeres, todavía Liliana no ha muerto. Empezaron ustedes, decidieron cuando empezaron a alimentarse de los cadáveres que iban a respetar algunos cuerpos, ¿no? ¿Cuánto llegaron a respetar hasta el final? No lo decidimos así estrictamente, sino que naturalmente no íbamos a tocar a las personas más allegadas A los familiares. A los familiares. Mamá y hermana de Nando. Por ejemplo. Digo, pero era una cosa que estaba, no se había hablado de eso. Digo, una cosa que estaba dada así que era tratando de buscar primero al más lejano, digo, es un hecho natural. Al menos conocido. Al menos conocido, y bueno. Ok. Y Liliana, bueno, como te decía, pasó 2 días sin alimentarse hasta que nosotros la convencimos o ella se dejó convencer. ¿Fue difícil No, para ti? no fue difícil. Es más, si hay algo que me arrepiento es no haber empezado antes. Ya después de la experiencia. Claro, pero digo, si me tocara de vuelta, no espero 10 días. Porque algunos de los chicos por esperar 10 días se debilitaron y después murieron. Y después que tenemos resuelto la parte culposa o la parte tabú, como el libro se llama en Italia, digo, nos damos cuenta de que es un hecho natural, que cualquiera lo hubiera vivido. La gente imaginó que solamente tomaron, cuando leyeron la noticia, pues parte del muslo o de una espalda, pues la gente no sabe hasta dónde ustedes llegaron. Primero que nada, ¿ustedes cocinaban la carne o Sí. la llegaron a cocinar? ¿Tuvieron oportunidad de hacerlo? Sí, cuando podíamos. Es más, había uno de los chicos, Numa Turcati, que él no podía tragar la carne si no fuera cocinada. ¿Y cuántas veces a la semana podía hacer eso? Lo que pasa es que dependía del viento y tampoco teníamos combustible, pero bueno, en algunos momentos la cocinamos y después llegamos a la conclusión, Canessa y Servino dijeron de que la carne cocinada perdía valor proteínico, entonces y se reducía de tamaño. Se reducía. Lo que hacían entonces era ponerla sobre el avión. Sí, que se cocinara con el sol. Con el sol, así era más fácil de digerir. No era por fácil de digerir, era porque tenía porque a nadie le gusta la carne cruda. A mí no me gusta. Bueno, a mí la verdad que sí. ¿Ah, sí? Sí. Oh, Dios, ok. Pero siempre me gustó, ¿eh? ¿Nadie enfermó nunca? Absolutamente. ¿Nadie tuvo indigestión? Nadie. Yo no tuve ni siquiera un dolor de cabeza. Bien. ¿No temieron en algún momento? Tuve dolor de Canessa. Dolor de Canessa, que es uno de ellos, que no era fácil. Pero es increíble eso, que no se enfermaran, porque el cuerpo empezó a alimentarse con cosas que nunca había probado y llegaron a puntos, o sea, ustedes empezaron discriminando órganos, ¿no?
Empezamos por la parte más fácil, por las partes más fáciles, como todo en la vida, empezás por la parte más fácil y después decís, ¿y yo por qué voy a desperdiciar tal cosa y voy a desperdiciar tal otra? Y bueno, y después pensamos de que teníamos que aprovechar absolutamente Todo absolutamente. todo lo que se pudiera, O sea, todo. todo. Ok. ¿Racionaban la comida o se satisfacían? No, racionaban la comida. ¿Tenían temor de que se les acabaran los alimentos? Sí, teníamos. ¿De cuántos cuerpos disponían en ese momento? ¿En qué momento? En el momento en que empezaron a alimentarse ya todos, después de haber pasado los Y de primeros 23, muertos. pero lo que pasa es que estábamos vivos 26 personas. ¿no? 26, O más 27, o menos sí. la mitad. Sí. Y no todos los cuerpos estaban alrededor del avión, algunos estaban lejos donde cayó la cola. Algunos estaban lejos, exactamente. Exactamente, ok. Esta señora conoce más de este tema que yo. ¿Tenían ustedes un departamento de la comida, un departamento de limpieza, Teníamos. un departamento de Dentro de la protección? organización sí habían los primos Strauch, se encargaban Ajá, un poco de la ujú. comida. Yo me encargaba de tapiar el avión, de tapiarlo para que no entrara frío, me encargaba del rosario, me encargaba de hacer agua, me encargaba de cuidarlo a Coche Inciarte, que estaba enfrente mío. De llevarle los alimentos aun cuando no se quisieran alimentar. Los heridos eran atendidos y tratados de una forma condescendiente, no estaban abandonados a su dolor. No, no estaban abandonados. Ok. Tenían menos privilegios. Menos privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios? Bueno, el que menos hacía también menos comía, era una cosa bastante natural, Ah. Me acuerdo, por ejemplo, a mí me tocó hacer una cruz, que la cruz es una manera de indicar para cuando nos están buscando. Desde el cielo. Y me acuerdo que François, que es un íntimo amigo mío, él no quería trabajar para nada, entonces él me hacía de peso, yo lo sentaba en una valija y los hinchaba, y entonces con él iba haciendo la huella. Obviamente François fue el primero, él mismo en instaurar la regla. Yo, Carlos, no hago nada, yo como menos. ¿Tú hurtabas comida? A veces. Carne. A veces me tomaba, me tomaba las atribuciones que yo entendía que Que te lo merecías. Sí, exactamente. Por el trabajo que habías hecho. Sí, porque yo trabajé lo que nunca creí que iba a trabajar. Pasaste de ser un muchacho timorato, niño de mamá y papá, a convertirte, según dicen ellos, en una persona trabajadora, en una persona responsable, a pesar de que eras mandón, Obvio, insoportable. insoportable, pero sin embargo los hacías reír. Siempre. Vamos a hablar más adelante sobre cómo era la vida, de qué hablaban, qué soñaban. Pero llegó el momento, y quizás uno de los momentos más difíciles de digerir. Después de 17 días de haber sobrevivido, un alud cubre todo el avión. Cubre el avión por dentro y otro más tarde lo cubre por fuera. A continuación, Era horrible porque para mí era como que Dios nos había dado la espalda. Esta noche María Cela. después de 17 días de estar en la cordillera, 26 hombres y una mujer ya habían encontrado una forma de subsistir cuando el 29 de octubre, mientras dormían, la furia de la naturaleza los sorprendió. Where is everyone? I don't know. Shine the light over here. Shine the light over here. ¡Qué horror!
Qué horror, es que cada vez que vemos esas imágenes pensamos eso de Hollywood y sus películas, son cosas tan reales que ocurrieron y le ocurrieron a estos muchachos y te ocurrieron a ti. Ahí estabas tú, el segundo, primero salió Roy Harley, que estaba a tu lado, Sí. y tú quedaste con la cara Yo afuera. quedé con la cara destapada, en realidad ahí creo que figuraba con la cara tapada, pero bueno, la Sí. realidad es que salió Roy y salí yo al lado de él. Fueron los dos primeros. Y empezamos con una lucha frenética por descubrir a nuestros amigos primero. Ahí se te da otra cosa que es horrible, que es decir, ¿por qué yo estoy haciendo primar a mis amigos y por qué estoy dejando morir a otra gente? Eligiendo, era cuestión de segundos. Era horrible, al punto que se me da esta situación, buscándolo a Gustavo Nicolich. Un amigo tuyo, muy querido. Digo, Gustavo, y me dice, aquí estoy, y era la voz de Gustavo Cervino. Y en ese momento lo abandono, Para seguir buscando a tu amigo. lo abandono para seguir buscando a Gustavo, y mientras buscaba al otro Gustavo, lo tapaba al pobre Cervino. Por suerte Cervino está vivo. Sí, no gracias a ti en ese momento. No, sí, gracias a mí, porque yo... Después tú volviste. Porque yo fui el primero en destaparlo, digo, después pero ya estaba respirando. A lo que voy es que cuando vos tomás esas elecciones es horrible porque estás condenando a otra gente. Después, bueno, cuando veo que mis amigos Gustavo Nicolich y Diego Storm están muertos, sigo buscando desesperadamente otra gente. Estaba Javier Metol, que había quedado, que alguien lo destapó, gritando por su mujer. Empiezo a buscar a su mujer, a Liliana Metol, y me encuentro con la cabeza de Nando Parrado. Me encuentro con Nando Parrado. Nando. Y destapo a Nando, y bueno, y así fue, y era horrible porque teníamos las manos congeladas. Yo tenía un encendedor que me lo pongo abajo de la mano y no sentía la llama. Era horrible porque para mí era como que Dios nos había dado la espalda. Era como la muerte se empecinaba en llevárselos. Era como una cosa de decir, bueno, ¿y este cuento cuándo termina? Porque digo, ya al final querías que se terminara todo, porque aparte que había quedado el avión tapado por adentro, había quedado un hueco, y a las pocas horas viene una segunda avalancha que tapa el resto y tapa la parte de arriba. ¡Qué empecinamiento! Y eso fue un 29 de octubre. Una tumba de hielo. Una tumba de hielo que quedó como un iglú, que quedamos en un espacio como esta mesa, 19 personas vivas, al oscuro. Murieron 8 personas. Murieron 8 personas. Entre ellas Marcelo Pérez, el entrenador. Marcelo Pérez, murió Roque, que era el mecánico. Y Liliana. La única mujer que quedaba. Mujer. Ok. Entonces nos quedamos los 19 adentro de ese iglú. ¿No te preguntaste por qué después de haber sobrevivido tanto morir? Para mí fue como una patada que nos dio Dios. Fue una cosa, yo no me conformaba con el pensamiento, no me lo conformaba, porque aparte habíamos logrado, Gustavo Nicolich en una carta lo describe, una carta que le escribe a su novia, describe como que estábamos viviendo en un hotel. Digo, ya se habían acostumbrado. Nos habíamos acostumbrado. Dentro de lo posible. Él decía un hotel con un poco de ironía. Claro, pero ya tenían más o menos una mecánica desarrollada. Una mecánica, una organización, una manera de vivir. Y se podía estar peor. Ustedes no sabían que se podía estar peor. No, nunca nos imaginamos que eso nos podía pasar. Entonces empezamos a transitar esos 3 horribles días. Okay. 29 de octubre, 30, 31. Y 31 tu cumpleaños. Vamos a hablar de ese 29, esa primera noche. Estaban mojados, sin zapatos, sin colchas, sin nada de lo que antes habían tenido. Absolutamente. Rodeados de nieve por todas partes, por dentro y por fuera. A oscuras. Dios mío. Pensando de que se nos iba a terminar el aire, porque no había ningún indicio de aire. Eso fue realmente, mira, realmente creo que el ser humano está tan bien hecho que es capaz de olvidarse, porque no me imagino cómo era estar ahí a oscuras, tapado, porque eso fue a las 3 de la tarde, totalmente tapado, todo ese día, todo el otro día, y aparte todos respirando despacito, una cosa horrible con mis 2 amigos muertos, así que era una cosa que era caótica. Esas muertes en particular, ¿te dieron como nos darían aquí en la tierra la muerte de mis amigos? Absolutamente no. Eso debo ser honesto y creo que Nando también lo dice, pero no quiero hablar por Nando porque cada cual es cada cual. Yo en lo que mis 2 amigos murieron ahí y no fue lo mismo que hubiera sentido si se hubiera muerto aquí en la civilización. Creo que el ser humano empieza a luchar por sí mismo y entonces empieza a primar
y es normal de que así suceda la vida de uno mismo. Creo que a Nando le sucedió lo mismo, habiendo perdido a su madre y a su hermana. Creo que para él no fue tan doloroso, pero bueno, eso es un tema que... Esa primera noche, ustedes, dicen ellos, en el libro se dice que nadie durmió, solamente Carlitos Páez. ¿Dice el libro eso? Dice el libro. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Es verdad o no es verdad? Yo creo que nosotros dormitábamos por minutos en la avalancha. Siempre dormitamos minutos por minutos. ¿Cómo no se congelaron? ¿Cómo soportaron el frío? Estaban rodeados de hielo por todas partes. Estaban en una nevera, en una tumba de hielo. Es que eso es lo que nos salvó. Digo, era el principio del esquimal. El esquimal, vos sabés que hace su casa de hielo y al protegerse del viento queda aislado y entonces la temperatura, curiosamente, sube. Entonces... Increíble. O sea, es... Ajá, dentro del freezer sube. Dentro del freezer está... bueno, ok, digo, estás... Hay hielo por todos lados. Hielo por todos lados. No está el factor del viento, pero hay hielo. Donde tocas esta nieve, incómodo, pateándonos, pegándonos para... ¿Hicieron un hoyo? No hicimos un hoyo, quedamos donde quedamos. ¿Dónde quedaron? Después en la punta del avión. ¿Pegados del techo? ¿Muy cerca del techo? Sí, alguno que estaba más arriba del techo. Era, ya, horrible. Okay. ¿Cuántos días fueron? 3 días mientras duró la tormenta afuera. Estuvieron... Más que durante... fue cuando pudimos salir. Nosotros, ¿cómo fue que salieron? Después de... Nosotros pasamos ahí el 29, el 30 de octubre era el cumpleaños de Numa Turcati, uno de los chicos que estaba vivo. ¿Lo recordaron en medio de todo eso? Sí, bueno, eso era un poco lo que yo hacía. Ese era tu departamento. Ese era mi departamento un poco. No, pero tú también muy interesado porque sabías que al otro día te tocaba a ti, ¿no? Obvio, obvio. Pero de cualquier forma, y me insultaron bastante como yo dije que era el cumpleaños de Numa, porque era como que no se permitían... No te burles. Poder festejar algo. Entonces digo, che, es el cumpleaños de Numa, no sé cuánto. Y al otro día cuando yo digo que es mi cumpleaños, también como que no se permitían el festejo y yo trataba de crear ese clima dentro del caos más brutal. Y al otro día, el 1 de noviembre, era el cumpleaños de Pancho Delgado, que es otro de los sobrevivientes, y también era el cumpleaños de mi padre y era el cumpleaños de mi hermana. Y entonces yo hago un esfuerzo final para poder salir afuera del avión porque yo no quería que el cumpleaños de mi padre me agarrara ahí enterrado, sino que poder salir afuera para poderle rendir mi homenaje. Y eso fue lo que hice. Y esa fue de las cosas lindas que me pasaron en la cordillera. Y justo salía al techo del avión, que era lo único que se veía. Era un día celeste, totalmente celeste. ¿Fuiste el primero en salir? Sin una nube. Salimos 3 o 4 ahí afuera. Hacía mucho frío, pero estaba el sol, se veía. Y entonces yo dije, papá, feliz cumpleaños. Pudieron salir después de 3 días. Fue una especie de resurrección, si te pones a ver. 3 días enterrados en una tumba de hielo y resucitar. 2 veces. Puede ser que sea un poco el motivo, no solamente de saludar a mi padre, sino de decir estoy vivo. Now my heart, with the rising of this sun, I do believe I'll see him again. Do you feel it? What? Murieron 8 personas del grupito que quedaba, ¿no? Ahora, ¿cuántos quedan después de la luz? 19. 19 muchachos. 19 muchachos. Bien. Salieron y ahora estaban peor que antes porque ahora su avión estaba hecho un desastre, lleno de nieve por todas partes. Absolutamente todo tapado y entonces empezamos con un enorme trabajo que ahí se me tocó a mí a sacar la nieve de adentro del avión para el lado de atrás para irle ganando espacio nuevamente para poder vivir confortablemente. Confortablemente, es interesantísimo. Él decía confortablemente en ese momento y para él y para todos ellos en ese momento lo que tenían antes era un palacio. Era un palacio. Te dije que Gustavo... O sea, a medida que vamos llegando a nuestros límites o reduciendo nuestra comodidad, vamos también reduciendo nuestras aspiraciones. Exactamente. Por eso yo digo, permitime hacer un inciso acá. Muchas veces es nuestra responsabilidad cuando conocimos lo que es la pobreza y lo que es el frío y lo que es el hambre, también ir a las personas, tratar de pelear para que esas personas que están viviendo en esa pobreza, en ese hambre y todo eso, y que están acostumbradas a vivir de esa manera, a tratar de decirle, Señor, se puede vivir mejor, porque ellos ya están acostumbrados. Se acostumbra la gente. Se acostumbra la gente. Entonces, eso cuando me ha tocado a mí, que de alguna manera agradezco a Dios que haber vivido eso, digo, puedo hablar con absoluta propiedad de lo que es el frío, de lo que es el hambre, de lo que es la sed, de lo que es la lucha por la vida y de lo que es la pobreza. Entonces, es mi responsabilidad también tratar de pelear para que toda esa gente, también de darles un lugar de dignidad.
Digo, es un poco una meta que Esa uno... es otra lección de la cordillera. Es otra lección, digo, de pronto nos vimos de ser esos chicos mimados, esos chicos bien, esos chicos de situación acomodada, de repente nos encontramos con la nada. A tener menos que nada, A tener- infrahumana. Sí, menos que nada, además no existíamos para el mundo. No existíamos Ya para el estaban mundo. muertos para el mundo. Muertos, absolutamente muertos. Fíjate que el 8 de diciembre, por adelantarnos un poquito, que es en el Uruguay, que es un país que renunció a Dios, el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen. De la Inmaculada Concepción. Sí, el Uruguay, como había un gobierno que era ateo, le puso el Día de las Playas. En Uruguay es todo así. El 8 de diciembre es el Día de las Playas. Bendito. Increíble. Se festeja el 2 de noviembre como el Día de los Muertos, y no el primero como festejan los católicos, es el Día de los Santos. Y el 6 de enero es el Día de los Niños, y no el Día de Reyes. Sí, y no así, el Día de Reyes. bueno, Exacto. no importa, pero cuando escuchábamos por radio el 8 de diciembre que se estaban bendiciendo las playas, decía el obispo fue a bendecir las playas, el Día de las Playas, un día divino en Montevideo, nosotros decíamos, nosotros estamos aquí perdidos, digo, todo el Uruguay, porque el mundo sigue funcionando. La vida continúa. Porque nosotros nos creemos y tenemos esa arrogancia de decir el mundo se detiene y el mundo No se detiene, faltamos hoy y mañana, las cosas siguen exactamente igual. Exactamente igual. Habrá dolor en tus familiares, pero siguen viviendo. Exactamente, entonces ahí es donde donde ese despojo de todo, despojo de sentimientos. Yo solamente despojo de cuento todo, conmigo. Solamente cuenta conmigo y solamente puedes Con contar Dios. con Dios. Y solamente eso pasa cuando vos no tenés nada. ¿Cómo era la vida? ¿De qué hablaban? ¿De qué es lo más que hablaban? ¿Sabes ¿Qué qué es lo que más se extraña cuando uno está en esas Sabes que circunstancias? nosotros éramos absolutamente masoquistas. Nosotros lo que hablábamos era de comida. Comida todo el tiempo. Todo el tiempo. Era como una especie de placer masoquista, porque eso te estimulaba, se te hace agua la boca. Empezar a hablar de los restaurantes de Montevideo. Tenemos un listado de 130 restaurantes de Montevideo con cada una de las cosas que daban los restaurantes, hasta huevos fritos al pan. Y eso no les hacía agua a la boca, no les creaba jugos gástricos. Pero era una necesidad que teníamos imperiosa de hablar de eso, de decir, que lo que íbamos a comer en el momento que llegáramos a Montevideo, quién iba a invitar, qué tal. Era todo vinculado a la comida, era la necesidad más básica nuestra. ¿Ustedes no se bañaron nunca? Nunca. ¿No se cambiaron la ropa? Nunca, nunca. ¿Sus necesidades dónde las hacían? En adelante, pero mira que fue otro capítulo de las necesidades. Yo estuve 28 días sin ir al baño. ¿Ese fue el promedio? No, ese fui yo. ¿Tú? Pero François llegó a los 34 días, o sea, sin ir al baño. ¿Y no tenían temor de que...? Absolutamente, un miedo, pánico, porque aparte los estudiantes de medicina decían, oye, esto es lo peor que nos puede pasar. Entonces, además teníamos esa condena, que decir, bueno, acá todavía nos vamos a morir intoxicados, porque esa es la verdad. Pero bueno, finalmente ocurrió. Normalmente, cuando tienes que convivir por obligación con alguien, no es agradable, pero cuando además las circunstancias atentan contra esa relación, como eran tan adversas en el caso de ustedes, siempre sale lo peor y también lo mejor. También. Es que nosotros, fue un grupo que no fue por elección, fue un grupo que fue por las circunstancias. Entonces, como yo digo, algunos de nosotros somos amigos y otros no lo somos. Hoy día. La gente a veces pretende que nosotros contemos una novelita rosa, pretende que contemos la novelita de los 16 amigos o los 16 predicadores de Que la lo fe, soportaron todo por amor y la solidaridad. toda la solidaridad y todo eso. Y ese cuento yo se lo puedo hacer si tienen ganas, pero yo la verdad que no tengo ganas de hacerlo porque a mí me gusta la verdad. Eras aquel que siempre presentaba la mejor cara de las cosas. Cuando, ¿cómo está el tiempo allá afuera? Venía uno y decía, terrible, vamos a tener tormenta, no sé qué, y tú volvías, no, en media hora va a estar claro. Exactamente. ¿Lo decías porque te lo creías o porque querías levantar la moral? Lo decía porque a mí me viene bien creérmelo. Primero que yo no puedo soportar un día gris, es algo que me molesta mucho. Entonces tú mismo te fabricas Sí, yo mismo me lo fabrico, el celeste me lo fabrico, y las estrellas me las fabrico, y la luna me la fabrico, y Nando disfrutaba cuando yo le decía, yo inventaba frases, le decía, qué estrellor que hay, qué estrellor, porque decía una cantidad de estrellas, y Nando me decía, ¿cómo la ves, Carlitos? Qué estrellor, y él le encantaban esas cosas. Dentro del grupo habían los optimistas y estaban los pesimistas. Entonces esos también tenían una actitud, estaban los que trabajaban. Había la fabricación del agua, mucha gente lo más seguro en casa está preguntando, bueno, pero si había mucha nieve, tenían que tener agua por todos lados, sí, pero no era sencillo. Te voy a decir una cosa, creo que de las peores cosas que vivimos, muchas veces los periodistas hablan del tema de la comida, y pocos hablan de la sed. Nosotros
Para que tengan una idea, Ujú. a 4.000 metros de altura como estábamos, el ser humano debería tomar entre 6 y 8 litros de agua diarios para poder, para no deshidratarse. ¿Y cuánto tiempo les tomaba fabricar un vasito de agua Bueno, como este? era prácticamente imposible. Para fabricar 1 litro de agua, porque aparte se te congelaba, así que una vez que lo tenías se te congelaba. Había que beberlo inmediatamente. Y aparte el hecho de fabricarlo era meter nieve dentro de una botella. Ese era el principio del método que teníamos. Y bueno, y el método que teníamos cuando estaba nublado. La nieve no se puede comer porque la boca te queda ardiendo horriblemente. Y bueno, tuvimos que hacer con las chapas de los asientos, poníamos la nieve ahí, el sol la calentaba y hacía como un espejo y empezaba a caer una gotita de agua que caía de una gotita. Hasta el agua era racionada también. Nosotros pasamos mucha sed, Mucha sed. absolutamente, mucha sed, horrible, desesperante la sed. Tenían que salir a buscar ayuda. Allí nunca sobrevivirían. Pero hacerlo sin equipos y con esas temperaturas era prácticamente un suicidio. A continuación, Voy a buscar gente y voy a hacer que ese zapatito vuelva a ser par. O sea que era la manera de decirme, Carlitos, te voy a venir a buscar. Pero si eso no sucede, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para vivir, háganlo.